Muy buenas tardes, amigos y hermanos que me están escuchando en esta tarde. Que Dios los bendiga. Tengo el placer y el honor de predicar la palabra del Señor y para esto voy a orar en esta tarde. Oh Dios del cielo, Padre eterno, voy a exponer tu palabra en esta tarde, oh Dios. Bendice tu santa palabra. Bendice a todas las personas que en esta tarde van a escuchar atentamente tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sobre el pecado voy a exponer esta tarde. ¿Qué es el pecado? Actualmente el pecado ya es común, una palabra común entre toda la humanidad, los seres humanos. Los seres humanos lo componemos los hombres y las mujeres. El pecado es desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. Es quebrantar las leyes divinas, las leyes morales del Dios viviente del cielo. Infringir las leyes, violar las leyes. Por tanto, ¿por qué el hombre comete este pecado? Porque está lejos de Dios, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Por tanto, amigos y hermanos, vamos a enumerar a grosso modo cuáles son pecados. La injusticia es pecado delante de Dios. Robar es pecado delante de Dios. Matar, asesinar es pecado delante de Dios. Adulterar, fornicar es pecado delante de Dios. La mentira es pecado delante de Dios. El odio, la codicia, el chisme, la murmuración, la venganza, todo es pecado delante de Dios. Y muchos más que podríamos enumerar toda la tarde. Que para el hombre es común de vivir y hacer el pecado. No solamente lo piensa, sino lo vive, lo practica. Y para cometer estos delitos, el hombre muchas veces lo planifica. O algunas veces, por el licor, se droga para cometer un asesinato, un crimen. Y todo esto es pecado delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Dios no puede ver el pecado. Dios abomina el pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a ver las consecuencias del pecado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2:1 dice que por nuestros delitos y pecados estamos muertos espiritualmente delante de la presencia de Dios. Estamos muertos. Ahora, ¿qué dirá Dios que solamente una parte de los hombres son pecadores o pecan en algún país en particular? La Biblia dice, si vamos a Romanos 3:23, vamos a la Biblia, esta es la Santa Biblia. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera consecuencia, por el pecado, Dios ha destituido de la presencia de Dios. Está lejos de Dios. Y por el pecado, el hombre ya ha perdido el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el temor a Dios. No hay temor a Dios. El hombre es cruel de esta época. Es cruel. Obviamente desde tiempos antiguos el pecado se viene arrastrando, pero hoy en día el pecado ya ha llegado al extremo delante de Dios. Dice por el pecado otra consecuencia. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59.
Isaías 59, 2. Dice el Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las consecuencias principales es que estamos divididos de Dios. El pecado es como una pared, un muro que nos divide de la presencia de Dios, como dice la Santa Escritura. No lo digo yo, dice la palabra del Señor. Hay una división entre Dios y los hombres por el pecado que comete el hombre en esta tierra. Y el pecado hace ocultar el rostro del Padre, del Dios viviente. Hace ocultar para no oír nuestras oraciones. Ahí está lo que dice la Biblia. Otra consecuencia. Por el pecado se destruyen hogares, se destruyen matrimonios, viene la pobreza, vienen enfermedades. Hay enfermedades por el pecado y hay enfermedades comunes naturales. Como estamos viendo actualmente, esta peste, esta pestilencia, esta enfermedad de muerte, esta enfermedad diabólica, maligna, que es la pandemia, el coronavirus, es por el pecado. Otra consecuencia, que el hombre por el pecado no quiere acercarse a Dios. Porque sabe, cuando la persona entrega su vida a Cristo, dice: ya no voy a poder tomar, no voy a poder esto que me gusta, y hacer mi vida, ya no voy a poder hacer mi propia vida. Entonces pone obstáculos y el enemigo se aprovecha de esto para endurecer su corazón de la persona, del ser humano, para no acercarse a Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible. El pecado, que es la iniquidad, la maldad en esta tierra. Estamos viviendo como la época de Noé. En los días de Noé. También una consecuencia más del pecado es que el pecado ciega al ser humano. Y por lo tanto vive en tinieblas. En tinieblas. No quiere aceptar, no quiere escuchar la palabra de Dios. Se burla de Dios. Da las espaldas a Dios. Dice: Dios no existe, Dios no vive. Y se rebela contra Dios. Hablan cosas malas contra Dios. Todo esto es por el pecado. El pecado, el hombre no quiere acercarse a Dios. Y muchas consecuencias más. El esposo abandona a los hijos, abandona a la esposa, asesina a su familia. Inclusive actualmente, en presencia de su familia, de sus hijos, el hombre asesina a su esposa o la mujer envenena a sus hijos. Y ahora el pecado es públicamente. Hay violencia, la violencia se ha multiplicado, no solamente en el hogar, en las calles y en todo lugar público, la violencia. En las instituciones públicas, entre los gobernantes, entre los parlamentarios, congresistas, hay violencia. Todo esto es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está lejos de Dios, hace lo que quiere. El hombre, para cometer pecado, muchas veces se droga. Otras veces lo planifica para cometer su delito. Y podríamos hablar muchas consecuencias del pecado. El pecado también enferma al ser humano. Enferma al ser humano. Lo trauma,
pone los corazones destrozados por el pecado, resentimiento, amargura, tristeza. Hay conciencia de culpa de conciencia porque ha cometido un delito, no puede dormir. Muchas veces se suicida el hombre, se suicida el hombre. Y eso es lo que está pasando actualmente. No solamente en el Perú y en todos los países del mundo. Injusticia, el hombre es injusto, imperativo, violento, agresivo. Todo ese es pecado delante de Dios. Y es más, muchas veces el hombre blasfema contra Dios. Siendo nuestro creador, siendo criaturas de Dios, el hombre habla mal de Dios. Pero déjenme decirle a ustedes que me están escuchando, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Aborrece al pecado, abomina al pecado. Dios no puede ver el pecado porque es santo. Santo, santo es el Señor. Como Dios ama al pecador, llama al arrepentimiento para que el hombre se arrepiente de sus pecados, de su mal camino. Dios está hablando, en estos últimos tiempos está hablando a través de la naturaleza. ¿Por qué digo a través de la naturaleza? Porque hay movimientos sísmicos de la naturaleza, como hay terremotos en diferentes naciones, en diferentes países, temblores, movimientos sísmicos naturales. A través de esto Dios no está hablando, Dios está hablando a la humanidad, a su creación, que se arrepiente, que vuelva a Dios. Actualmente está hablando a través de esta enfermedad. No porque Dios es malo o quiere castigar. Muchos dicen, no, pero Dios es amor. Sí, es amor. Por eso le decía que ama al pecador, ama al mundo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en la cruz del Calvario. Él pagó y el precio muy alto por nuestros pecados, para que nosotros nos volvamos a Dios. Él pagó, Cristo ya pagó con su muerte en la cruz. Dios está hablando a través de esta enfermedad. Dios es amor. Pero les digo en esta tarde, Dios también es justo. Dios es justo, y como es justo, la justicia de Dios está contra la injusticia que reina en esta tierra. Contra la injusticia que hace el hombre, el ser humano. Por lo tanto, yo te pregunto, amigo, que me estás escuchando, cuando partas a la eternidad o partieras a la eternidad, ¿dónde quisieras pasar tu vida eterna? Hay un cielo y un infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Hay un cielo y un infierno. Los que no creen en Cristo, los que se rebelan contra Dios, los que han violado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, me espera un tormento eterno, que es el infierno, para siempre y eternamente. Y para los que se arrepientan, le espera un cielo, un paraíso celestial, donde está Cristo, donde está Dios, el Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Allí pasaremos para siempre, eternamente, estaremos allí, tendremos vida eterna allí. Pero en el infierno ya no hay salvación. Hoy es tiempo de salvación, amigo, que me estás escuchando. Hoy es tiempo de salvación. Dios está hablando sobre el arrepentimiento porque Dios ama al pecador. Muchos dirán, pero yo, ¿qué me va a perdonar Dios porque soy muy pecador? Puedes decir en tu corazón así. Como una vez me dijo un amigo así, un compañero de trabajo, que me va a perdonar Dios de mí. Pero dice en 1 Juan, vamos a la Biblia, 1 Juan 1.9. 1 Juan 1.9. Vamos a la Biblia. Dice la Sagrada Escritura, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados,
el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con la sangre de Cristo. Mire, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si tú en esta hora te arrepientas, Dios te va a perdonar. Dios va a tener misericordia de ti. Como dice también en Isaías 55, 7. Isaías 57 dice, tal vez Dios tenga misericordia si tú vuelves de tus malos caminos y te arrepientas y te humillas delante de Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y también dice, la paga del pecado, vamos a Romanos, vamos a la Biblia, Romanos 6:23, Romanos 6:23, vamos a la Biblia, 6:23, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Acerca de la paga del pecado y el regalo de Dios. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte espiritual. El ser humano por sus pecados en vida está muerto delante de Dios, espiritualmente. Y muchas veces físicamente porque se mata, se suicida por los crímenes que ha cometido. Y el regalo de Dios hacia la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay vida eterna. Cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. También nos dice en Isaías 1:18, vamos a ir a Isaías 1:18, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice la Biblia acerca de nuestros pecados. ¿Qué dice acerca de nuestros pecados? Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, que me estás escuchando, de repente dices tú, recién me hablan de Dios, recién me hablan de Cristo. Quizás nadie te ha hablado a ti en esta tarde. Reconoce que tú eres pecador. Si nuestros pecados, dice el Señor, fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Mire, qué promesa tan grande del Señor, qué amor tan grande del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Por eso el Señor dice, vuélvanse a Dios, dice en Isaías 55:7. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Es tiempo de salvación. Es tiempo de volver a Dios. Dios está airado ya por el pecado. Dios está hablando, dando oportunidad, advirtiéndonos a través de esta pandemia. Por eso en esta tarde yo voy a hacer una oración. Y tú que estás ahí en tu casa, escuchando, viendo por este medio de comunicación la palabra del Señor, y no digas, nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Dios. ¿Sabes una cosa? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él murió por mí y por ti en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna, que es el infierno. Porque por nuestros pecados estamos condenados. Condenados. Y va a venir un juicio final para la sentencia de cada uno de nosotros. Muchas veces el hombre dice, yo vivo mi vida en esta tierra. Tengo que vivir porque un día me voy a morir. Y todo se acaba. No, amigo. Hay un juicio final donde vamos a dar cuentas todos a Dios y cada uno será sentenciado conforme a sus obras. Si en esta hora tú crees en Cristo y sigues caminando en los caminos del Señor, porque el único camino al cielo es Cristo. De repente estás buscando una religión de cobijarte allí, de congregarte, de asistir por medio de esta enfermedad que nos está algo que nos está preocupando. Es una enfermedad de muerte. Porque estás apenado, triste. No sabes qué hacer. Estás buscando una religión. Ninguna religión de este mundo te va a salvar.
La salvación solamente está en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Todo el que cree en Cristo, dice la palabra del Señor, en Hechos capítulo 16, 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia y tu casa. Si lo crees esto, en esta tarde, porque Dios te ama. Dios no quiere que vivas perdido en el pecado, enfermo por el pecado, con un corazón destrozado, lejos de Dios, separado de Dios. Voy a hacer una oración. Si tú quieres hacerlo, quieres arrepentirte en esta hora, volver a Dios como dice la palabra que has escuchado, porque Dios te ama, acompáñame a hacer esta oración. Padre eterno, Dios del cielo, me presento delante de ti, oh Dios. Soy pecador delante de tus ojos. Y te pido, Dios, que me perdones mis pecados, mis iniquidades. Oh Dios, perdóname, Dios mío. Ahora he escuchado tu palabra, que tú me amas y me quieres salvar. Y yo quiero salvarme. Y recibo a Jesucristo, a tu Hijo amado, Jesús, como mi Salvador personal. Y te prometo, Señor, seguir en todos tus caminos hasta el final, hasta cuando tú vengas, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Y ahora soy tu Hijo, Señor. Y yo y mi familia somos tus hijos, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si tú puedes decir, puedes ser un padre de familia o madre de familia, soltero o viudo, no interesa tu condición. Si tú has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios, eres salvo. Eres salvo. Congrégate en una iglesia cercana si tú has hecho esta oración de corazón. Congrégate. Y si tienes una Biblia, porque esta Biblia es el manual de vida para los hijos de Dios. Aquí Dios nos instruye, acá Dios nos corrige y nos ama. Esta Biblia, la Santa Biblia, es el manual de vida para todo cristiano, que es hijo de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.